Don Mario, buenas tardes. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Mauricio. Buenas tardes. Porque como tengo encerrado el micrófono y yo tampoco lo saludé. Voy a ponerme el audio un momentito. Pero mi papel, Mauricio, tampoco saludó. No, es que Muy bien, Ronald, ¿te acuerdas que habíamos tratado la semana pasada? Don Mario, yo la semana pasada no me pude conectar. Ok, vamos a ver, Mauricio. Pero podemos ver. Ok, yo creo que toca la charla número 17, Yo creo que sí. la Iglesia y el Mundo, pero me parece que no habíamos terminado la constitución jerárquica de la Iglesia. Sí, esta era todavía parte de las 16. Es de la 16, en efecto. Ajá. Sí, así Entonces es. vamos a ver esta clase que la teníamos, me parece que pendiente. Ahora voy. Perdón. Ahora, sí, hola Klaus, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo creo que tocaba la 17, pero no me acuerdo en dónde estamos manejando. Me parece que no di la 17, porque la 17 es la Iglesia y el Mundo, y la 16 es la constitución jerárquica de la Iglesia. Ujú. Entonces, si no he cubierto esta clase, me parece, esto es lo que tocaría hoy. A no ser que ustedes me digan que ya se las di. Como tengo diversos grupos, a veces me pierdo si no No, anoto los esa no módulos. la ha dado, don Mario. ¿Verdad que no la he dado? Esa Ok. no. Ok. Entonces, este va a ser nuestro tema de clase de hoy. Vamos a esperar un par de minutos que lleguemos a las 6 de la tarde para que se incorporen los que faltan. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Mario. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega Dios, por nosotros los Ruega por pecadores, nosotros ahora y en la hora pecadores, de nuestra muerte. en la Amén. hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, ahora por siempre, los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Bueno, entonces el tema de hoy, la constitución jerárquica de la Iglesia. Aquí hay que tocar en primer lugar quién es y qué es lo que hace el romano pontífice. Luego el papel de los Ahora, pues, obispos. ya empezó. El papel de los obispos
como sucesores de los apóstoles, cómo los presbíteros participamos en el ministerio de los obispos y por qué motivos solo pueden los varones pueden acceder al sacerdocio. Estos son nuestros temas dentro de este gran tema, la constitución jerárquica de la Iglesia. Bien, empezamos por tanto con esta definición de lo que el Señor le ha querido confiar al Papa. ¿Quién es el Papa? Pues es que el Papa, lógicamente, no es un obispo cualquiera, ni es uno más entre los obispos. Es el obispo de Roma y como tal es el sucesor de San Pedro. Por voluntad divina, Pedro dejó Antioquía, que es donde estaba residiendo, en Turquía, y se fue a vivir a Roma, porque el Señor quería que estuviera ahí y desde ahí, pues, organizara toda la difusión de la iglesia. Por lo menos que desde ahí presidiera. Pues no sabemos si San Pedro era un gran organizador o menos, porque al fin y al cabo esos datos no están en la Sagrada Escritura, pero lo que sí está claro es que el Papa, y así lo han entendido los cristianos desde los mismos apóstoles y sus sucesores, es el principio perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia. Bien, ¿qué encargo le dio nuestro Señor? Presidir el colegio apostólico y confirmar a sus hermanos en la fe. Es un encargo que tiene dos vertientes. Está así en Lucas 22. He rogado mucho por ti, porque Satanás te busca para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Por tanto, a él le toca presidir y le toca confirmar a sus hermanos en la fe. Y esta es la óptica del trabajo del Papa. De ahí que todas las iglesias que peregrinan en los distintos territorios, llamadas iglesias particulares, están unidas a la iglesia de Roma. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues que un obispo no puede llegar a ser obispo si no es nombrado por el Papa. Y si no es nombrado por el Papa para presidir el gobierno de la iglesia en ese territorio o en esa circunscripción de tipo personal, pues entonces o ha sido nombrado, pero dejó de estar en comunión con el Papa, entonces no puede presidir en la caridad la iglesia que le ha sido confiada. Bien, entonces el obispo de Roma, el Papa, está al servicio de la unidad de los obispos y este es el modo de servir la unidad de la iglesia. Recientemente, esta misma semana, 4 mujeres teólogas que trabajaban en todo este movimiento sinodal de Alemania, renunciaron a su trabajo ahí diciendo, miren, nosotras no podemos seguir aquí porque está clarísimo que aquí se están separando de la doctrina de la Iglesia Católica. Por tanto, nosotras como teólogas no vamos a seguir trabajando aquí adentro. Bien, esto indica que ha habido desobediencia de aquellos obispos que están trabajando en ese asunto a unas indicaciones muy precisas del Papa y de 3 cardenales que escribieron con delegación expresa del Papa a los alemanes para ponerlos en orden. En marzo tienen su última asamblea y por tanto en marzo tienen planeado, si no cambian de rumbo, pues lamentablemente terminarán en un nuevo cisma. Dios no lo permita. Bien.
El Papa entonces es la cabeza del colegio de los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Si Jesús erige un colegio apostólico, pero como ellos no iban a vivir para siempre, ese colegio apostólico es sucedido por aquellos sobre quienes ellos han impuesto las manos, pues ahí sí que el Espíritu Santo lo ha sugerido. En consecuencia, estos sucesores de los obispos, de los apóstoles, forman lo que se llama el colegio apostólico. Entonces el Papa tiene por institución divina un poder sobre la Iglesia universal que es pleno, supremo, inmediato y universal. Por tanto, estas 4 notas, pleno, supremo, inmediato y universal, solo caracteriza al ministerio petrino. Nadie más que el Papa tiene esa posibilidad. Bueno, por tanto, el Papa no tiene que pedir permiso a ningún obispo para ir a su diócesis. No, en todo caso, el Papa se pone de acuerdo con ellos para decir voy a ir en tal fecha. Bien, pero no tiene por qué pedirles permiso porque él tiene la potestad plena, suprema, inmediata y universal. Bien, aquí tienen ustedes fotos de 3 papas recientes. 2 de ellos están, pues, Pío XII no se ha hecho su proceso de canonización, sencillamente no porque se dude la santidad de su vida, sino porque pues a él le tocó la Segunda Guerra Mundial y por tanto todo el trabajo de proteger a los judíos, que ha sido muy mal informado en las últimas décadas, y pues hay dificultades, pero el Papa Francisco ha querido abrir los archivos secretos vaticanos para que todos los historiadores que quieran vayan a estudiar ahí cuál es la verdad de la intervención de Pío XII. Bien, ¿cuál es el límite interno que tiene la potestad del Papa? Él no está por encima de la Iglesia de Cristo. Él está dentro de la Iglesia de Cristo, pero no está encima de la Iglesia de Cristo. Esto significa que pues él no puede cambiar la Iglesia. Él no puede modificar la Iglesia instituida por Jesucristo. Bien, eso tiene una concreción. Él también está sujeto a la ley divina y a la ley natural, igual que todos los cristianos. Por eso es que el Papa pues no puede cambiar la moral, porque la moral está vinculada a la ley natural. No se puede cambiar. Bien. Y por otro lado, la Iglesia es instituida por Jesucristo, entonces esa fórmula de institución el Papa no la puede cambiar. No la cambió Benedicto, no la puede cambiar tampoco Francisco, no la cambió San Pablo VI, San Juan XXIII, ningún Papa la cambiará. Bueno, entonces, ¿qué es lo que él ha prometido a su Iglesia? El Señor prometió, yo me quedaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Por tanto, esa fidelidad de Jesucristo, esa fidelidad de la Iglesia a Jesucristo está garantizada por la presencia de Jesucristo en virtud de el Espíritu Santo, que es el gobernante de la Iglesia. Él es el alma de la Iglesia. Por tanto, el siguiente Papa, así como todos los de la historia, es el candidato del Espíritu Santo. Bien, los hombres podrían manipular, podrían tratar de poner un candidato que no sea el del Espíritu Santo, y si lo llegan a hacer, Dios les pedirá cuentas muy estrechas. Bien, entonces resulta que la Iglesia en su totalidad tiene esta permanencia en la fe garantizada por Cristo, pero no en cada miembro. Es decir, vemos la Iglesia como institución. Ahora, Pepito Pérez, miembro de la Iglesia, puede equivocarse y puede distanciarse de la doctrina verdadera. Eso puede ocurrir y lamentablemente ha ocurrido. Bien, entonces, los fieles, cuando se les considera en su conjunto,
es decir, como miembros de la iglesia, no se equivocan cuando se adhieren a la fe guiados por el magisterio vivo de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que los mueve a esa adhesión, tanto a los fieles como a los pastores de la iglesia. Entonces, esta asistencia del Espíritu Santo para que la iglesia no se equivoque y los fieles no se equivoquen al creer, se da también en el magisterio de la iglesia. De modo que nunca el magisterio podrá enseñar algo distinto de la palabra de Dios en la iglesia. Bien, voy a poner un ejemplo. O sea, el magisterio de la iglesia no puede cambiar. El que el sacerdocio sea solo masculino. No lo puede cambiar porque Jesucristo es el Hijo eterno del Padre que se encarnó varón. Y los sacerdotes participamos del único sacerdocio de Cristo. Por tanto, eso no se puede cambiar. Aunque cambien los tiempos y esté de moda que las mujeres intervengan en muchas cosas, no puede haber sacerdotisas, ni mujeres obispos, ni mujeres papas. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? Cuando el Papa, como supremo pastor de la Iglesia Universal, o el colegio episcopal, unido al Papa, nunca contra él y nunca sin él, sobre todo si está reunido en un concilio universal, proclaman con un acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y luego, pues, cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario son concordes en proponer una doctrina como definitiva. Entonces dijéramos que hay como dos vertientes para el ejercicio de la infalibilidad del magisterio. Uno, si el Papa lo ejerce como supremo pastor de la Iglesia Universal. Dos, si el colegio de los obispos unido al Papa, más aún si están reunidos en un concilio ecuménico, proclaman con un acto definitivo esta doctrina moral o de fe es definitiva, ya no podrá cambiar. Y tres, si el Papa y los obispos en su magisterio ordinario, aquí no hablamos ya del magisterio extraordinario, coinciden en proponer una doctrina como definitiva. Bueno, entonces, ¿cómo se tienen que adherir los fieles a esas enseñanzas? Con lo que se llama en teología el obsequio de la fe. Por tanto, este concepto del obsequio de la fe, ¿qué es lo que lleva consigo? Pues lleva consigo esa aceptación humilde de aquella verdad proclamada como definitiva y por tanto una aceptación de aquella verdad como algo que no se puede manosear, no se puede manipular. Muy bien. Entonces resulta que el Papa tiene una enorme autoridad y por tanto tiene una enorme responsabilidad. Y por eso es que nosotros procuramos rezar por el Papa y no podemos declinar la oración por el Papa, porque la misión que tiene es tan alta, es la autoridad más grande sobre la tierra y la autoridad que ejerce, que su responsabilidad ante Dios y ante la iglesia y ante el mundo es altísima. Bueno, ahora, la unidad con el Papa, ¿a qué lleva a los fieles? A evitar comentarios negativos en público sobre el Papa o a menoscabar la confianza en el Papa. Puede ser que en algunos casos, algunos fieles no compartan algún criterio personal concreto, pero han de contribuir para que la confianza en el Papa se mantenga entre todos. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil que en este momento y en este pontificado
teniendo tantas corrientes internas dentro de la iglesia que pues son disidentes y teniendo tantas objeciones en la opinión pública mundial y tantas críticas, bueno, pues es fácil que haya pues críticos, ¿verdad? Estamos en momentos difíciles y por tanto uno se encuentra con católicos, con obispos, se encuentra con sacerdotes que critican al Papa. La unidad es una cosa fundamental. Bien, esto nos obliga a tener buen criterio, a formarnos bien. Hay cosas que nos ofrecen duda, pidamos consejo. Hay cosas que no sabemos explicar, profundicemos en el estudio. Hay cosas que no entendemos por qué han sido declaradas. Intentemos entender las motivaciones con una gran apertura de espíritu. Y todo eso, pues, exige tiempo y exige paciencia, porque uno las cosas no las puede apreciar del mismo modo cuando son cronológicamente muy cercanas que cuando ha pasado ya el tiempo y el mismo tiempo permite tener otra perspectiva de la realidad. Bueno, entonces imaginemos que hay discrepancias y que se sostienen las discrepancias. Bien, entonces guardar silencio ya es un criterio bastante prudente. Y por lo menos prestar un asentimiento religioso de la inteligencia y de la voluntad a las enseñanzas del Papa. Estamos en un cambio de época. El mundo está pasando por un cambio de época. No solo porque estamos en un nuevo siglo, porque podría ocurrir que cambiáramos de siglo y siguiéramos en la misma época, como ha ocurrido en el pasado. Pero ahora estamos claramente en un cambio de época, porque ahora hay mucha velocidad en la comunicación y porque ha cambiado mucho la cultura de la gente, hay mucha descristianización, hay mucha secularización, mucho laicismo, y todas esas son corrientes que nos están indicando, ojo, estamos en un cambio de época. Por tanto, en un cambio de época, más unidad con el Papa, con sus enseñanzas, y en aquellas cosas que pudieran ser discrepantes, tenemos que aprender a esperar, aprender a callar, porque, pues claro, ningún Papa es eterno, y los papas, pues a veces con el paso del tiempo se entiende mejor lo que han enseñado, y que tal vez en el momento no se les entendía, o el sucesor lo aclara. Entonces en eso, prudencia. Vamos a ver el papel de los obispos. Ellos suceden a los apóstoles. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. Porque Cristo la quiso edificar sobre los apóstoles. Y escogió como apóstoles a testigos de su resurrección y los puso como fundamento de su iglesia. Bien, pero además, resulta que con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia enseña el depósito de la fe que recibió de ellos. Lo transmite y lo custodia. Por tanto, la iglesia lo que no puede hacer es mutilar el depósito de la fe. ¿Quién de ustedes no sabe lo que es el depósito de la fe? ¿A qué llamamos el depósito de la fe? Llamamos depósito de la fe a todas las verdades que Dios ha querido que conozcan todos los cristianos, depósito que fue cerrado con la muerte de San Juan, el último de los apóstoles fallecidos en el año 100 de nuestra era. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna revelación privada va a añadir algo al depósito de la fe que no se supiera ya.
¿Qué ocurre con las revelaciones privadas? Que Dios, esas revelaciones privadas las encamina, lo que hace es subrayar con esas revelaciones privadas algún aspecto de la revelación pública que quiere que en ese momento concreto se subraye, se entienda mejor. Voy a poner un ejemplo. Principios del siglo pasado, Jesús de la Divina Misericordia se aparece bajo esa advocación a Faustina Kowalska, hoy canonizada, la canonizó San Juan Pablo II, y le manifiesta su deseo de que en el mundo se cultive la devoción a la misericordia de Dios. Muy bien, algo muy necesario en estos tiempos, de modo particular porque son tiempos en que hay tantas rupturas y tantas ofensas a Dios, que si Dios solo nos mirara con su justicia, pues nos mandaría un nuevo diluvio universal. No lo ha mandado porque él mismo prometió no mandar. Bien. Pero además la iglesia es apostólica, no solo porque está conectada con los apóstoles, sino es apostólica por su estructura, porque los apóstoles y los obispos que los suceden y que están en comunión con el Papa, la instruyen, la santifican y la gobiernan hasta la vuelta de Cristo. Entonces, ¿a qué llamamos sucesión apostólica? Llamamos este concepto, es un concepto que no podemos perder de vista. Consiste en la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y del poder de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos. Entonces, ¿quiénes perdieron la sucesión apostólica? Perdieron la sucesión apostólica los anglicanos, que en Estados Unidos se llaman episcopales, ramas metodistas. Bueno, todos estos han perdido la sucesión apostólica. Siguen siendo cristianos, sí, pero ya no tienen la sucesión apostólica. Por tanto, pueden tener aparentes obispos, aparentes presbíteros, sí, pero ya no hay auténticos sucesores de los apóstoles entre ellos, porque perdieron la continuidad mediante el sacramento del orden, mediante la entrega de la misión y del poder de los apóstoles a sus sucesores. Bien. Entonces, los obispos no reciben todos los dones que Dios ofreció a los apóstoles. ¿Qué dones reciben? Los que ellos transmitieron, es decir, que los apóstoles reciben muchos dones, pero hay unos específicos que los reciben para transmitirlos. Ok, entonces esa transmisión se da en la iglesia, en cada consagración episcopal. Y la iglesia, por eso, mantiene la comunión de fe y la comunión de vida con su origen. Entonces, a lo largo de los siglos, la iglesia va organizando su apostolado y dirigiéndolo a la difusión del reino de Cristo en la tierra. Pero, pues, aunque sean distintas las formas del apostolado que puede haber en el siglo XXI respecto del siglo XI o del siglo I, lo que es denominador común es la comunión en la fe, la comunión en la vida, un estilo de vida, unos mismos sacramentos, unos mismos mandamientos, unos mismos legítimos pastores. Bien. Entonces, el colegio de los obispos ha de estar siempre en comunión con el Papa y nunca pueden prescindir de él. Y solo cuando están en comunión con él, ejercen la potestad suprema y plena sobre la iglesia. Cada 5 años, los obispos tienen obligación de visitar al Papa y eso se llama en el derecho canónico visita ad limina apostolorum, visita a las puertas de los apóstoles, limina.
Bien, entonces el Papa los recibe y muchas veces el Papa hace que los obispos pasen por los distintos dicasterios de la Santa Sede para revisar cómo están gobernando sus diócesis. Bien, ellos, los obispos, tienen la misión de enseñar. Por tanto, ellos tienen que ser testigos auténticos de la fe apostólica. Y ellos no pueden ignorar la continuidad del magisterio a lo largo de los 21 siglos. La tienen que conocer. Y si la ignoran, caerían en la tentación de pretender hacer la iglesia desde cero, lo cual sería una ruptura. Bien. Pero además de enseñar, los obispos tienen la misión de santificar. Enseñar, santificar y gobernar. Estas son las 3 misiones de los obispos. ¿Qué significa que santifican? Que tienen que dispensar la gracia de Cristo. ¿Y cómo hacen eso? En la predicación y en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Es frecuente que el obispo de una diócesis predique y celebre la Santa Misa siempre en su catedral. ¿O qué? Pues va dando unas líneas a través de su predicación. Aquí en esta arquidiócesis, el obispo con mucha frecuencia no está en la catedral porque tiene que visitar las parroquias de una arquidiócesis que es muy grande. Entonces, con frecuencia lo vemos celebrando en parroquias porque ahí hay una visita episcopal. Entonces, eso también le sirve a él para tomar el pulso de cómo van las cosas en cada parroquia de su diócesis. Y finalmente tienen que gobernar al pueblo de Dios en la tierra. Pero este gobierno es un gobierno espiritual. Bien, no es un gobierno material. No es el gobierno que podría ejercer el alcalde de la ciudad o el ministro de educación. No, es un gobierno de tipo espiritual. Entonces, la jerarquía eclesiástica tiene una misión, la misión de hacer presente a Cristo a todos los fieles. Por tanto, esa misión requiere cercanía. ¿Y cómo hacen presente a Cristo? A través de los sacramentos, predicando la palabra con autoridad, porque ese es el mandato que recibieron de él. Entonces, claro, un obispo no debe improvisar la predicación. Tiene que prepararla. Los miembros de la jerarquía reciben la misión de guiar al pueblo de Dios. Tienen que guiar al pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor les dice en Mateo 28, del 18 al 20. Les dice en concreto, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Pero la jerarquía está formada no solo por obispos, sino también por los presbíteros y diáconos. Porque los presbíteros ayudan a los obispos en esa triple misión y los diáconos ayudan a los presbíteros en donde el obispo les ha indicado. Bueno, entonces, este servicio de la iglesia tiene dimensión colegial. Entonces, los miembros de la jerarquía eclesiástica tienen una dimensión colegial y esa jerarquía está al servicio de la comunión de los fieles. Por tanto, las autoridades de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, están jerarquizadas, hay una subordinación y el fin de estos 3 equipos es servir a la comunión de los fieles. ¿Cómo hace un obispo cuando ejerce su ministerio? ¿Cómo lo ejerce? Lo ejerce en virtud de ser miembro del colegio episcopal, por tanto, sucesor de uno de los apóstoles. Pero lo tiene que ejercer unido con el Papa, que es la cabeza del colegio apostólico, y participando con el Papa y con los demás obispos
del interés por la Iglesia Universal. Por tanto, un obispo no puede ser localista. Tiene que velar por su territorio, por su diócesis o por su jurisdicción territorial o local, pero tiene que tener la mente abierta a la universalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que también ha de buscar vocaciones para apoyar en otras partes del mundo donde la Iglesia necesita más apoyo. Bueno, entonces ocurre que no siempre a los obispos se les ha confiado una iglesia particular, porque hay obispos que tienen una misión dentro de la curia romana y no gobiernan ningún territorio, ninguna institución de índole de jurisdicción personal. Sencillamente tienen ese grado, esa consagración episcopal, porque su trabajo lo exige. Pero la gran mayoría de obispos se les ha confiado una iglesia particular. Ellos la tienen que gobernar en nombre de Cristo, con la autoridad que han recibido. Por tanto, no pueden ser autoritarios, sino que la autoridad es la de Cristo y la tienen que presentar suave y fuertemente. Luego, la potestad que los obispos tienen en su territorio o en su jurisdicción personal es ordinaria, es propia y es inmediata. Por tanto, una vez que ha sido consagrado obispo para un territorio o una estructura jerárquica personal, pues tiene unos poderes anejos, unos deberes anejos a esa misión que tiene ahí. Pero esos deberes anejos, que son ordinarios, propios y universales, los ejerce siempre en comunión con el Papa y bajo el Papa, en comunión con toda la Iglesia y bajo la autoridad del Papa. Muy bien. ¿Y por qué llevan una cruz pectoral los obispos? Porque llevan la cruz de Cristo sobre sus hombros y en su pecho. Cada uno de ellos es responsable ante Cristo, porque Cristo lo ha llamado personalmente y le ha conferido esa misión al recibir el sacramento del orden en su tercer grado, que es el último de los grados del sacramento del orden. Veamos cómo es la participación del presbiterio en el ministerio de los obispos. Ustedes pueden interrumpir, pueden hacer preguntas y si no, pues al terminar la exposición, pues paramos y me preguntan lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, el servicio de la iglesia es uno, pero por grados, así aparece en el Nuevo Testamento, obispos, presbíteros y diáconos. Esa unidad entre obispos, presbíteros y diáconos, no hay ningún caos, hay una subordinación perfecta. Esa unidad se manifiesta en la relación interna que hay en esos 3 grados. Son 3 grados cumulativos. Es decir, el que es diácono y se ha ordenado diácono de una manera temporal porque va a pasar a ser presbítero, va acumulando cada uno de esos grados. Lo normal es que todos los presbíteros, pues, hemos sido diáconos antes, pero no dejamos de serlo. Diácono quiere decir servidor. Sin embargo, al recibir el 2º grado del sacramento del orden, entonces somos diáconos y presbíteros. Ahora, cuando un presbítero es elevado al episcopado, entonces tiene el 3er grado, que no anula los otros 2, sino que está en la cumbre de los otros 2. Se acumulan. Bien, pero no son 3 tipos de ministros. No, tampoco son tres clases de ministros. Son simplemente grados de un mismo y único ministerio,
En la iglesia solo hay un sacramento del orden. No hay 3 sacramentos del orden. Entonces, sea cual fuera el rostro de quien ha sido nombrado y consagrado obispo, él sigue siendo presbítero, sigue siendo diácono. Y si ya recibió el presbiterado, como les dije, no deja de ser diácono. Pero este sacramento también tiene una unidad eclesial. Hay un ministerio de comunión con la Iglesia Universal. Este ministerio del episcopado se ejercita en favor de la comunión de todos los fieles, no del pleito, de la integración y no de la desintegración. Y está internamente estructurado como una comunión ministerial con aquellos que han recibido el mismo sacramento, aunque fuera en otros grados. Por tanto, el obispo está en comunión con los sacerdotes y con los diáconos. Ni está en pleito, ni está en rivalidad, ni está en pugna. Él es padre en su diócesis. Por tanto, esa es su misión. Bien, entonces los presbíteros trabajamos en una iglesia particular. Estamos revestidos del único sacerdocio. El obispo posee ese sacerdocio en plenitud. El obispo tiene unos presbíteros que están incardinados, ese es el término que utiliza el derecho canónico, es decir, están vinculados a esa estructura jerárquica para trabajar ahí dentro de esa estructura jerárquica y por tanto ellos son sus principales colaboradores y no se les puede sustituir. ¿Podría un sacerdote desincardinarse de una estructura jerárquica e incardinarse en otra? Sí, con los permisos y trámites correspondientes. Bien. Lo que no puede ser es que un sacerdote sea del presbiterio de la arquidiócesis de Santiago y al mismo tiempo del presbiterio de la diócesis de Santa Rosa de Lima. O está en uno o está en el otro, pero no está en los dos. Bien. Entonces el sacramento del orden lo recibimos por la imposición de manos del obispo que hace sobre nosotros una oración consacratoria. Y a partir de ese momento formamos parte del presbiterio o de esa diócesis o de esa prelatura. Formamos parte de ese presbiterio. Entonces, el presbiterio es el conjunto de sacerdotes que, unidos al obispo, comparten la misma misión en favor del pueblo de Dios que peregrina ahí. Por tanto, hay una vinculación muy grande y tiene que haber amistad en el presbiterio y amistad con el obispo, cordialidad. Y no puede haber aquello que ya dice San Pablo, advirtiendo a los de Corinto. Dicen, no pueden ustedes decir, yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo. No, somos de Cristo. Bien. Entonces, en el momento en que un obispo ordena a un diácono o a un laico que aceptó para ser diácono después de los estudios correspondientes, lo incardina. Si está ordenando a uno que es de su jurisdicción, lo incardina, es decir, lo vincula a los sacerdotes y a los demás presbíteros. Y claro, el obispo ha de ser solícito con ellos y es responsable de ellos. Por tanto, su tarea no es opcional, no es simple conveniencia temporal. Es que comparten la misma misión. Él es la cabeza y él es cabeza de esa misión y ambos tienen el sacramento del orden. Bueno, vamos a ver qué preguntas quieren hacer. Estamos en la diapositiva número 33. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Me surge una duda Sí, con algo de actualidad. sí.
una presbítero se incardina en una diócesis bajo un obispo Sí, o una prelaturia en el caso de de la obra. del Sí, Sin embargo, el cambio que surgió recientemente, donde se dice que el prelado, y no estoy claro si dice que no debe o no necesariamente tiene que ser obispo. sí. En Eh, efecto, el prelado no necesariamente tiene que ser obispo. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga unas potestades dadas por la Santa Sede. ¿Qué significa eso? Significa que tiene unas potestades, aunque no tenga la consagración episcopal, porque la Santa Sede le ha autorizado tener su propio presbiterio, su propio seminario, a formar sus propios sacerdotes para el servicio de la iglesia dentro de la misión de la prelatura. ok, entonces en este caso, el prelado incardina también. El Aunque prelado no fuera- incardina, así es. Yo estoy incardinado en la prelatura del Opus Dei. Gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, Juan Carlos. ¿Quién más quiere preguntar? Yo, don Mario, Dime. ¿cuál es la relación del nombramiento de los cardenales dentro de esta jerarquía de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo no? Ok. Entonces los cardenales son obispos. La mayoría son obispos. El único que de la última tanda de cardenales que no es obispo es el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, y le pidió al Papa permiso para que, ya que lo nombraba cardenal, pudiera seguir siendo simple sacerdote, sin ser consagrado obispo. El Papa se lo concedió. O sea que los cardenales no es que tengan un grado más en el sacramento del orden. Sencillamente ellos son el cuerpo de electores del Papa. Eso es. Muy bien. Gracias. Muy bien. En cuanto fallece un Papa, son convocados aquellos que son menores de 80 años para votar por el nuevo Papa. Son electores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar algo? Sí, buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Tal vez me salgo un poco de las cosas concretas que han preguntado los compañeros, muy acertados todos, pero si usted cree que se puede hacer, ¿me podría repetir qué es lo que está pasando en lo que usted decía, que es un cambio de época? Sí. Que hay demasiada disidencia y demasiados ataques contra el Papa. Gracias, don Mario. Bien, pues estamos en un cambio de época. La disidencia no es una cuestión que haya surgido durante este pontificado. Ya Juan Pablo II tuvo que torear a muchos disidentes. Lo mismo había tenido que hacer Pablo VI, que al final le tocó gobernar la iglesia en tiempos muy duros y de mucha enfermedad por su parte. Pues Dios permitió un pontificado muy largo con Juan Pablo II y le había dado muchísima experiencia con todo lo que era el comunismo y todos los movimientos, digamos, totalitaristas, porque también tuvo experiencia con el nacionalsocialismo alemán y por tanto, pues estaba bastante experimentado en el manejo y la relación con este tipo de grupos de personas que pretenden imponerse a la iglesia e infiltrarse dentro de la iglesia. Entonces él puso mucho orden dentro de lo que le tocó encontrar. Pues le tocó encontrar a la iglesia bastante herida, puso mucho orden, ayudado por Benedicto, el cardenal Ratzinger, y cuando muere, su sucesor, elegido por los señores cardenales,
en los 8 años que gobernó la iglesia, continuó ese trabajo de poner orden. Y resulta que al Papa Francisco le han tocado pues explosiones de cosas que ya habían explotado en tiempos de Benedicto y habían empezado a explotar en tiempos de San Juan Pablo II, y que pues ni modo ha tenido que torear esos toros. Estamos en cambio de época por el cambio de la cultura, en cambio de época por la velocidad de la transmisión de la comunicación y la velocidad de los conocimientos, por los avances tecnológicos, por la descristianización del mundo, por el materialismo, por el erotismo, pero claro, la esencia del cristianismo seguirá siendo la misma. Quizá con esto te aclaro, Juan. Sí, sí, muchas gracias, don Mario. Muy bien. Muy Perfecto. agradecido. Muy bien. Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada? Don Mario, gracias. Otro punto sobre el que tenía yo duda es, el diaconado es un grado del sacramento del orden. Sí. Entonces, alguien que ha recibido el sacramento del matrimonio no Sí. puede ser diácono. Hay diáconos casados, porque el Concilio Vaticano II reinstauró el diaconado permanente. Por tanto, sí hay diáconos casados que no pasarán nunca a ser presbíteros, a no ser que hubiera un cambio muy grande en sus circunstancias. Pero en América Central me parece que solo hay diáconos casados en Honduras y probablemente en Panamá y Costa Rica. El resto de países que yo sepa no. Gracias, don Mario. Muy bien. Klaus. Don Mario, una preguntita. ¿Disidentes es que se separan o los separan? Disidentes es que se separan. Si estuvieran separados, pues estarían excomulgados. Ah, ok. Gracias, don ¿Okay? Mario. Muy bien. Bueno, pues terminaríamos nuestra clase, si Dios quiere, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Continuaremos, nos quedamos en la diapositiva 42 de 33, don Mario. la clase. La clase 17, su título es Constitución Jerárquica de la Iglesia. Muy bien. Don Mario. Es la don Mario, clase 16, perdón. ¿Sí? nos quedamos en la diapositiva 33. 33. Ok, muchas gracias. Bueno, pues seguiremos adelante y ya ustedes, como ya saben quién es el autor de este texto, don Miguel de Salis, pues pueden leer en internet lo que él explica sobre la constitución jerárquica de la iglesia, de modo que la clase próxima pues tendrá más fluidez porque las preguntas tendrán también ya mucho más preparación después de lo que han oído hoy, de lo que leerán esta semana. ¿Les parece? Gracias. Muy bien. Terminamos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Dios, ahora en la hora de nuestra muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Santa María, esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. Ruega Ruega por nosotros. Que descansen, que tengan buen fin de semana. Gracias, Mario. Gracias, Adiós. Mario.